Del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo Jesús, y mirándole, le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que significa, que quiere decir Pedro, de la palabra en arameo, de la palabra piedra o piedra pequeña en griego. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Señor, que añadas sabiduría y gracia a través de esta tu palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestros corazones. Agradecido de este tiempo, agradecido de tu amor, agradecido profundamente de tu bondad, Señor. Y rogamos en esta hora tu bendición para nuestras vidas, a través de esta tu palabra, Señor, que los que estamos en este lugar podamos ser ministrados a través de tu santa y eterna palabra. Señor, te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos en esta hora y rogamos, Señor, tu bendición para nuestra vida a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano, y recuerde que toda la gloria es para el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que toda la gloria es del Señor. Recuerde que toda la gloria es del Señor. Eso, acostúmbrese, hermano, a dar siempre toda la gloria al Señor. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, o cuando queremos hablar acerca de la iglesia, no podemos dejar de pensar en aquellos hombres comunes y corrientes que eligió Jesús como sus discípulos. Jesús no eligió gente de la alta alcurnia, como se puede decir. Es como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Por ahí dice: mirad vuestra vocación. Amén. Que, ¿no es cierto?, que de los bienes del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Es decir, amén, no podemos dejar de pensar que aquellos hombres que Dios llamó eran tan comunes como usted, como yo, comunes y corrientes. O de decir a una persona: tú soy corriente, es como humillarlo. Amén. Pero entendemos claramente el concepto, ¿no es cierto? Amén, que el Señor, por cierto, no eligió, amén, a personas con un gran conocimiento. Amén. Y el Señor los elige a estas personas con una idea. Amén. Con la idea de que ellos iniciaran la transformación del mundo a través de estos 12 hombres que el Señor iba a escoger. ¿Se recuerda cuando Pablo con Silas están predicando y la gente grita: llegaron los que trastornan al mundo entero? Eran solamente 2. Amén. Y ya esos 2 estaban produciendo cierta transformación en esa sociedad que habían sido enviados a predicar. Amén. Entonces, Dios los llama a estos hombres comunes y corrientes, como usted y como a mí, amén, para que puedan iniciar la transformación del mundo a través de la predicación o a través de la edificación de lo que hoy conocemos la iglesia de Cristo. Amén. Y nos centraremos quizás en dar a conocer a uno de estos primeros seguidores y discípulos, a uno de los que quizás más destacó, porque todos de una otra forma destacaron, pero siempre la Biblia como que realza un poco más a otros. Cuando hablamos del apóstol Pedro, amén, cuando hablamos su historia, del momento en que él fue llamado por el Señor para seguirle hasta el día de su muerte, amén, nos muestra la Biblia a un verdadero seguidor de Jesús, a un hombre que costó ciertamente que Dios lo procesara. Amén, pero él se dispuso su vida por sobre todas las cosas. Y Dios llama al apóstol Pedro no porque haya sido un hombre perfecto. Es como usted y a mí, Dios no nos llamó por ser perfectos. Somos totalmente imperfectos, que servimos a un Dios perfecto.
Dice amén, está aquí, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando hablamos de un verdadero seguidor de Jesús, vemos ciertamente, amén, no que haya sido perfecto Pedro, amén, que nunca falló, ni cometió ningún error, fue un hombre lleno de errores, sino todo lo contrario. Podemos ver que la vida de este discípulo, de Pedro, como discípulo, amén, quizás él es con la que más nosotros podemos identificarnos, amén, por el carácter que tenía el apóstol Pedro, ciertamente, amén, y podemos ver claramente, ¿no es cierto?, la continua gracia y misericordia del Señor que tuvo con el apóstol Pedro. Pero antes de profundizar quizás en esos sucesos, encuentros que él estuvo con Jesús, encuentros que fueron transformando su vida, encuentros que fueron transformando la vida de Pedro por completo, amén. Por ejemplo, según Juan 1:42, es conocido como Simón Pedro, conocido como Cefas, y se dice en el trasfondo histórico bíblico que fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Se dice que era un discípulo franco y ferviente, como usted y como yo, amén, franco y ferviente. Y se dice que era uno de los amigos más cercanos de Jesús, que tenía una cercanía con Jesús, amén, muy íntima con el Señor. Cuando hablamos del carácter del apóstol Pedro era entusiasta como usted, pues está entusiasta en esta noche, ¿no es cierto? ¿Cuántos han llegado con ánimo para alabar a Dios? ¿Ha llegado con ánimo para bendecir al Señor o no? Bendito sea el nombre del Señor. En el carácter de Pedro era un hombre entusiasta. También era un hombre obstinado. La palabra obstinación claramente habla de una persona llevada a sus propias ideas, a sus propios pensamientos. Amén. Recuerda que Pedro era pescador, era una persona conocida, como le decían, estos vienen del vulgo, o sea, estos no tienen estudio. Era un hombre formado, ¿no es cierto?, a base de las experiencias de mar. Usted ve los pescadores, usted los ve hombres rudos, ¿no es cierto?, su rostro quemado por el sol, sus manos, amén. Por lo tanto, muestra a un apóstol Pedro también obstinado, también muestra a un apóstol impulsivo, o un Pedro impulsivo, amén, impulsivo muchas veces en tomar decisiones que de una u otra forma en algún momento afectaron también su carácter. También vemos a un Pedro atrevido. Entonces podemos ver que Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchos defectos en su vida. Yo le hago una pregunta: usted tiene fortaleza en su vida, ¿no es cierto?, pero también tiene defectos. ¿Cuántos tienen defectos? Levantan su mano, a ver. Dios bendiga a los perfectos. ¿Cuántos defectos tenemos? No, yo tengo una pifia, pastor, aquí ese es un defecto. No, sino que hablo del carácter. ¿No es cierto? No, yo tengo un defecto. Amén, pastor, este es mi defecto, muevo mucho la mano. No. Hablamos del carácter, el carácter de Pedro. Amén, no de su cuerpo en sí. Pero aún así, a pesar de que Pedro era entusiasta, era obstinado, a otras palabras, Pedro era un caballo chúcaro, amén, de esos que cuestan domar, como esos hermanos que cuestan domar, ¿no es cierto? Pero en algún momento el Señor los va a domar igual, pues. En algún momento el Señor los va a domar, amén. Pero a pesar de eso, lo lindo es que el Señor los escogió, el Señor los llamó. Y a pesar de esta característica del carácter, porque hoy día hay gente, hermano, que baja ciertamente su forma de servir al Señor cuando no ven los cambios en su vida. Pero a pesar de eso, amén, el Señor continuó moldeándolo, amén, exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Porque debemos entender, hermanos, que hay un proceso y un propósito de Dios en nosotros, amén, y que está establecido por Dios, que no es lo que tú quieres, sino que lo que Dios quiere para tu vida. Amén, es moldear tu carácter, es moldear tu vida, ciertamente, y eso no se logra de la noche a la mañana. Amén. Y a pesar que el Señor vio todos esos defectos, y debemos agradecer al Señor y glorificar al Señor, que somos hombres que estamos llenos de defectos, que tenemos muchas cosas que a veces juegan en contra de nosotros, ciertamente, amén, pero también hay fortaleza en nuestras vidas. Y dentro de todas esas cosas, amén, agradecemos al Señor que el Señor nos sigue moldeando.
Amén. Y que de una u otra forma llegaremos al momento y veremos nuestra vida como Dios quiere que la veamos, no como nosotros, ciertamente. Se dice que Simón Pedro era originario de Betsaida, según Juan 1:44, pero vivía en Capernaum, Marcos 1:29, dos ciudades que estaban en las costas del mar de Galilea. Por lo tanto, su identificación con el mar, su identificación con la costa era muy clara. Amén, vivía cerca del mar. Se dice, según 1 Corintios 9:5, y también lo declara un evangelio Marcos 1:30, amén, que este hombre estaba casado. ¿Se recuerda? Amén, que Jesús le sanó a la suegra. Amén. Y algunos teólogos dicen que ahí quedó con sangre en el ojo y por eso lo negó. Dicen algunos, pero es una forma de ironía, ciertamente. Amén. Pero estaba casado. Amén, lo demuestra la Biblia, ciertamente. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 9, de 9 en adelante, cuando habla de los derechos del apóstol, y Pablo dice, nosotros también tenemos derecho de tener esposa como la tiene Pedro, como la tienen los demás discípulos. Amén. Y aunque todos sabemos que Pablo tenía el don de continencia, amén, pero él reclama que así como Pedro tenía el mismo derecho, él también lo tenía. Por lo tanto, nadie podía juzgarlo. Y vemos que él tenía también una suegra. Por ende, al tener una suegra, damos por hecho que Pedro era casado. ¿Dice amén al Señor? Estamos hablando del contexto histórico de Pedro. Amén. Se dice que junto a Juan y Jacobo eran socios y tenían un negocio productivo de pesca, según Lucas 5. Simón Pedro, o Pedro en sí, conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista. Amén. Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Amén. Y proclamó ciertamente que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces Andrés, al escuchar ciertamente a Juan la declaración que Jesús era el Cordero de Dios, amén, se dice que Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Y tienen el primer encuentro en el capítulo 1, versos 40 al 42 de Juan. Amén. Donde al conocer a Simón Jesús, porque primero se llamaba Simón, se dice que Simón era como un seudónimo que se le ponía a ciertas personas. Amén. Que el nombre ciertamente, amén, era otro el que tenía. Y Jesús le da un nombre nuevo. Le da un nombre en arameo que es Cefa, o en griego que es Pedro, que significa roca o piedra pequeña. Más tarde Jesús llama a Pedro oficialmente, amén, para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso, ciertamente cuando Jesús le pide la barca, amén, para poder transmitir el mensaje, amén, hacia las multitudes que estaban en la orilla del mar. Y en ese momento el Señor, amén, predica el mensaje. Pedro habían llegado a una pesca frustrante, no habían pescado en toda la noche. Y dice la Biblia que el Señor, después que predicó, le dijo: ahora boga mar adentro, amén, tira la red. Y Pedro, conociendo de mar, teniendo conocimiento de mar, dijo: Señor, hemos estado toda la noche pescando, amén, pero no se puso a discutir con el Señor, sino que aplicó la fe. Pero si tú lo estás diciendo, en tu nombre echaré la red. Y dice la Biblia, hermanos, que las redes se llenaron, que tuvieron que pedirle a otras barcas que le ayudaran, ciertamente, y Pedro cae rendido a los pies del Señor, pidiéndole que se aparte de él, porque se reconoce como un hombre pecador. ¿Está aquí o no? Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor. La palabra discípulo claramente lo habla de una persona que está dispuesta a ser enseñada, de una persona que está dispuesta a ser instruida. ¿Sabía usted, hermano, que más que cristianos, Dios nos quiere a nosotros como discípulos? Y que nosotros podamos estar dispuestos a ser enseñados y a ser instruidos en el Señor. Porque los cambios vendrán en nuestra vida, la transformación vendrá en nuestra vida cuando nosotros estemos dispuestos a ser pastoreados. Porque hay gente, hermano, que no quiere ser pastoreada. Hay gente, hermano, que no quiere ser instruida, ciertamente. Amén. Pero Pedro, amén, permitió ciertamente ser un discípulo, uno ser instruido por otro. Amén. Y se convirtió, según la palabra del Señor, en un líder, amén, nato
dentro de los discípulos. Se dice según Mateo 15, 18, Mateo 19, le estoy hablando de algunos capítulos, Marcos 11, Lucas 8, Lucas capítulo 12, Juan capítulo 6, capítulo 13, amén, declara ciertamente que Pedro se convirtió en el portavoz de los discípulos, amén. Más importante aún fue primero, cuando fue el primero que confesó la declaración, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan cuando el Señor le hace esa pregunta? Amén, y le dice, ¿qué dice la gente? Porque a Jesús le importaba lo que la gente decía. Amén, y eso también es una enseñanza para nosotros, que a nosotros también nos debe importar lo que la gente piensa de nosotros. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de nosotros? Hay gente que dice, no me importa lo que la gente diga de mí. A Jesús sí le importó. Y algunos dijeron, tú eres, ¿no es cierto?, el profeta, Jeremías, amén, tú eres la reencarnación prácticamente, ¿no es cierto?, de algún profeta. Pero Jesús le dijo, como diciendo, bien están diciendo, pero yo le pregunto a ustedes, quiero saber el concepto de ustedes, de lo que piensa la gente de mí. Y dice que Pedro se levantó, confesando ciertamente en Mateo capítulo 16, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no lo dijo porque era una persona espiritual, porque hasta ese momento Pedro no era una persona espiritual, amén, sino que Jesús declaró que le había dicho una verdad, que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Es decir, en otras palabras, Pedro quizás ni supo lo que dijo, amén, quizás llegó el Espíritu Santo, tomó dominio sobre él, amén, y abrió su boca, amén, para declarar eso, para que los discípulos pudieran entender que quien estaba frente de ellos no era cualquier persona, sino que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús lo declaró ciertamente, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Era parte de los tres. O sea, Jesús tenía su círculo íntimo, amén. Es como el pastor tiene de repente algunos hermanos y empieza la crítica, que el regalón del hermano, del pastor, el chupamedia del pastor, ¿no es cierto? Amén, el que más considera el pastor. Pero si podemos ver, amén, Jesús tenía, y no es que uno tenga más preferencia de otro de ninguna forma, pero Jesús formó parte de los discípulos, ciertamente, o Pedro, del círculo íntimo de Jesús, amén, junto con Juan y junto con Jacobo, porque solo estos tres estaban presentes, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5. Estaban presentes cuando Pedro, estaba presente cuando se transfiguró en el monte del Señor, ciertamente, amén, y vio, ¿no es cierto?, la transfiguración, y vio a Moisés y a Elías, amén. Y Pedro, sin saber lo que hablaba, le pide al Señor también hacer unas enramadas también para ellos. Por lo tanto, podemos ver que Pedro estuvo ciertamente presente en cosas sobrenaturales, amén, porque resucitar ciertamente a una persona muerta es un hecho sobrenatural, y Pedro fue testigo de eso. Bendito sea el nombre del Señor, porque debemos entender, hermanos, que en este llamado que Dios tiene, también quiere Dios llevarnos ciertamente a niveles sobrenaturales. Amén, que podamos entender ciertamente que el Dios que servimos es un Dios que sigue obrando milagros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Lo cree usted o no? Que el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural. O sea, no lo llevó a comer completo, no lo llevó a McDonald's, no lo llevó a contemplar hechos. Por eso, hermano, Pedro, cuando vemos más adelante, cuando, aleluya, le piden que niegue a Jesús, que dice, no podemos callar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. No podemos callarlo. ¿Quién va a poder callar? Por eso él dice, nosotros fuimos ministros testigos, ciertamente oculares, de los milagros del Señor, de lo que el Señor hizo. Amén. Y podemos ver ciertamente la transfiguración del Señor Jesucristo, amén, de un cuerpo mortal a un cuerpo totalmente espiritual, amén, y ve esa transformación, amén. Y también se le da la misión a Pedro, según Lucas 22:8. Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver. Se le da junto a Juan la tarea especial
de preparar la última cena del Señor. O sea, podemos ver, hermanos, que Pedro no era cualquier persona. Era una persona que tenía la intimidad con el Señor, tenía la confianza del Señor. Y a pesar que era un hombre impetuoso, recuerda el carácter de él, entusiasta, como usted. ¿Cuántos están entusiastas en esta noche, hermano? Amén. Era obstinado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí bajaron los amenes. Llevado a su idea. ¿Cuántos de repente somos llevados a nuestra idea? Verdaderos caballos indomables, verdaderos caballos chúcaros. Amén. Pero aquí está el que doma, aquí está el que cambia, aquí está el que transforma. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto, hermano, de ser una persona imprudente. Amén. Por ejemplo, amén, cuando el Señor camina sobre el mar, fue el primero en saltar. ¿No es cierto? No fueron los otros. Amén. Si eres tú, que yo también camine, Señor. Amén. Y el Señor le permitió caminar. O sea, en la historia han habido dos personas que han caminado sobre el mar. Israel pasó el mar en seco, pero Pedro, amén, junto a Jesús caminó sobre las aguas. O sea, tuvo la experiencia sobrenatural, ciertamente, de caminar sobre las aguas. Pero como era impetuoso, ciertamente, e imprudente, cuando quitó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. Amén. Y el Señor lo reprendió por su falta de fe. Pero de que caminó sobre el mar, caminó. No sé cuánto caminó. No sé cuántos metros caminó. Pero Pedro, por eso, aleluya, la vida de Pedro después fue transformada. Amén. Y nadie podía meterle ciertamente el dedo en la boca, amén, de que Dios no existe, ¿no es cierto? Porque el diablo siempre intentará tratar de callar nuestra fe, amén. Como un hermano que ayer me creía, ¿para qué sigue avanzando? ¿Para qué sigue creyendo? ¿Dónde está su Dios? Y ciertamente sentí como un azote del diablo, porque a veces el diablo viene, aleluya, a azotarnos para no creer que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que levanta, que tenemos un Dios, ¿cuántos dicen amén a Dios? Que da libertad, amén. Y el diablo intentamente, ciertamente, aleluya, intentará, aleluya, apartarnos de la fe. Como era tan imprudente, se la dio de consejeros también, pues, hermano. Como algunos hermanos que de repente como que intentan aconsejar a Jesús, amén, como que el Señor, para que el Señor haga las cosas a la idea de ellos. Y entendamos una cosa, hermano, ni usted ni yo venimos a hacer las cosas a nuestra manera. Aquí nosotros venimos a hacer las cosas a la manera de Dios. Guste a usted no le guste, ahora las cosas no son a nuestra manera, no son a nuestra manera de ver. Amén. Porque visiones podemos tener cualquiera, pero aquí hay una sola visión establecida en la palabra del Señor. Y hay gente, hermano, que establece diferentes tipos ciertamente de visiones. Y como Pedro es tan impetuoso, amén, el Señor, ¿no es cierto? Aleluya, le anunció que iba a ir a Jerusalén. Amén. Y que en Jerusalén iba a ser apresado. Que Jerusalén iba a ser apresado, iba a ser encarcelado, iba a ser golpeado. Y que iba a ser también ciertamente la sentencia de su muerte. Amén. Y Pedrito, impetuoso, amén, sin saber lo que habla, porque a veces, hermanos, no nos damos ni cuenta de lo que hablamos. Amén. Comenzó a reconvenir al Señor. Y lo llamó por un lado, le dijo, Señor, ven, amén. Como que lo abrazó, ¿no es cierto? Como algunos hermanos que de repente intentan como aconsejar al pastor. Mire, pastor, quiero darle un consejo. Mire, no predique más, sí, pastor, porque no sé si ha pasado eso, de repente pasa. Pero Pedro le dice, Señor, aleluya, no desciendas, Señor. Amén. Que no vayas para allá, ciertamente. Aleluya. Y Pedro fue rápidamente corregido por el Señor. Y no lo llamó por Pedro, le dijo, lo mirando a los ojos, le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. O sea, podemos ver claramente que, aleluya, en su carácter Pedro, amén, hablaba cosas que sin sentido, que no las entendía. Amén. Ahora, vuelvo a hablar que Pedro fue el que sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés y Elías. Pero ellos estaban con un cuerpo transfigurado. Ellos no necesitaban una enramada para cubrirse del sol. Ciertamente, amén. Dice que se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Se dice, hermano, que fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Amén.
Juan capítulo 18. Inmediatamente Jesús le dijo que metiera su espada en la vaina. Entonces, fue Pedro el que se jactó, ¿no es cierto? Amén. Que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Es como ese tipo de creyente que dice: pastor, ni un problema me va a apartarme de la iglesia, ni un problema me va a apartarme del evangelio. He escuchado todos estos años el concepto: pastor, ni los carabineros me sacan de la iglesia. Porque a veces, hermano, aleluya, por inspiración propia, a veces hablamos palabras sin sentido, que no le tomamos peso a las cosas que hablamos, a las cosas que nosotros declaramos. Y nosotros debemos ser personas que nuestras palabras transmitan peso. Y como Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, como el Señor sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo: Pedro, Pedro se jactó porque era impetuoso. A Pedro le faltaba algo que tenía que transformar su vida. Porque aquí vemos a un Pedro que obviamente actúa dentro de su propia naturaleza humana. ¿Sabía usted, hermano, que dentro de la iglesia hay tres tipos de creyentes? Hay gente, hermano, carnal, que son carnales. Amén. Que no tienen nada de espiritualidad. Amén. Que son pura carnalidad, adulterio, muchas cosas propias de la carne. Hay personas ciertamente que son naturales, que no practican tanto la carnalidad, pero son personas naturales. Amén, que no le afecta nada, ciertamente, lo del Señor. Los carnales son los que están en la iglesia, son que buscan el pecado, que viven bajo el pecado. Y está el otro concepto, que es la persona espiritual. Amén, que son los que buscan las cosas netamente espirituales. Entonces podemos ver que Pedro actuaba dentro de su propia naturaleza humana, dentro de su propia carnalidad, dentro de su propia autosuficiencia. Amén. El Señor dijo que iba a ser entregado y él le dice: Señor, todo esto, amén, todo esto aunque todo esto te abandone, yo no. Pero Jesús, como conocía, le dijo: Pedrito, antes que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Amén. Y me habrán negado 3 veces que me conocerás. Por eso cuando Pedro niega a Jesús, amén, hay una parte clara en uno de los evangelios que dice que él miró el rostro de Jesús. Y dice, hermano, aleluya, que cantó el gallo. Y dice que lloró amargamente, porque las palabras de Jesús fueron recordadas ciertamente en su mente, retumbaron profundamente y él se acordó ciertamente. Pero a pesar de todos los antibajos de Pedro, amén, a pesar de todas esas cosas, a pesar de su humanidad, a pesar de su carnalidad, a pesar de su falta de espiritualidad, yo no sé en qué concepto usted está o en qué nivel espiritual está, o es natural, o se considera una persona carnal, o es una persona, amén, que busca las cosas del espíritu. Pero a pesar de todos esos antibajos de Pedro, mi pregunta es: ¿cuánto han tenido antibajos en el Señor? Todos lo hemos tenido. Amén. ¿Por qué? Porque llegamos al evangelio ciertamente, aleluya, al evangelio, amén, con el deseo ciertamente de servir al Señor, pero también con el deseo, hermano, de anhelar, de ser procesado por Dios. Todo elemento, toda situación necesita ser procesada, amén, para manifestar ciertos cambios. Hay alimentos que necesitan ser procesados, amén, para que salga en ellos todo el esplendor de su sabor. Si no son procesados, ciertamente, aleluya, no van a producir el sabor que tienen que producir. Nosotros como creyentes también en Cristo necesitamos ser procesados por Dios. Necesitamos pasar por esos procesos, ciertamente, aleluya, que Dios quiere para nosotros. Y a través de los antibajos de Pedro, el Señor siguió siendo amoroso con él. Y eso es lo bueno que tenemos de un Dios, ciertamente, amén, de un Dios fiel, que a pesar de todo, de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y a pesar de todas esas cosas, amén, el Señor siguió procesándolo, siguió obviamente tratando con su vida. Da gracias, yo no sé si usted da gracias a Dios, hermano, por todos los procesos que usted está viviendo, aleluya, que no son parte de la iglesia
por el letrero, sino que son parte de Dios en tu vida. Amén. Y que a pesar, hermanos, de que somos infieles, de que a veces no nos portamos correctamente, de que a veces tomamos decisiones tontas que perjudican nuestra vida espiritual, aleluya, aleluya, que a lo mejor el hermano te puede apuntar con el dedo, ponerte el pie encima, pero tienes un Dios ciertamente que restaura. Tienes un Dios que restaura el corazón. Tienes un Dios, ¿cuántos dicen amén al Señor? Que está presente, que en su amor y en su misericordia, como dice Lamentaciones, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Yo no sé si usted alaba al Señor, hermano. Aleluya, porque una de las razones por que estamos alabando al Señor es que su misericordia se ha manifestado en nosotros. Y que por esa misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Vea usted que Pedro ciertamente, a pesar de esas cosas, amén, el Señor lo reafirma, amén, y lo afirma ciertamente, aleluya, como la roca pequeña, como el hombre que sería parte también del fundamento del crecimiento de la iglesia, y que él sería también fundamental junto a los demás apóstoles y junto a la iglesia, del establecimiento de la iglesia de Jesús para la transformación del mundo, amén, porque para transformar al mundo necesitamos ser cambiados por Dios. Para transformar este mundo necesitamos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombra a Pedro como alguien que necesitaba ciertamente escuchar las buenas nuevas y poder transmitirlas también. Amén. El Señor repite el milagro de la gran pesca. Jesús hace una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro. Cuando se encuentra con él, ¿no es cierto? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le repite 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como en ese momento era impetuoso, ¿no es cierto? Como a usted le preguntan cuánto aman al Señor y usted levanta la mano. Y a veces la levantamos simplemente para mostrar una apariencia que le amamos, pero que Él conoce los corazones es el Señor. Que conoce nuestros pensamientos es el Señor. Yo le puedo preguntar a usted, si usted ama al Señor, usted va a decir amén. Ciertamente a veces contestamos un amén para no quedar mal, pero que conoce nuestro profundo amor por Él es solamente Él. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y si nuestro amén es sincero, amén, Dios sabe también que, amén, que ese amén fluye de un corazón que realmente le ama. Usted ama al Señor, usted lo sabe. Amén. Yo puedo decir que yo amo al Señor, amén, y mi amor por Él, Él sabe en qué nivel está. Porque hay niveles de amor. A veces odiamos, a veces no queremos ver a nadie. Amén, bendito sea. A veces la esposa ama al esposo, pero hay un momento del día en que no lo quiere ver. Y el esposo se pregunta, ¿me amará? No, si te ama, que aprendamos a respetar ese espacio. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Pero la vida de Pedro, para avanzar, tiene un cambio radical en su vida. Porque todo en algún momento de nuestra vida tiene que tener un cambio radical. Lo noto bien callado en esta noche, hermano, y el silencio me gusta de repente. Porque si nos identificamos con Pedro, algunos se identifican con Job. Yo soy el Job, no, yo soy Job. Supiera las pruebas que tengo, pastor. Algunos se identifican, ¿no es cierto?, con ciertos personajes. Es como los hermanos que identifican a ciertos predicadores, le dicen, no, a usted, y le ponen por Facebook, usted es el Juan el Bautista de este siglo. Y le suben el ego a la gente y lo identifican con los predicadores, ¿no es cierto? Usted pastor, es el Jeremías. ¿Por qué? Porque su mensaje es lacerante. Porque hoy día tenemos, hermano, tenemos un nivel de iglesia, y se lo digo de esto en mis 37 años de servicio, una iglesia espiritual y una iglesia sadomasoquista. ¿Sabe cuál es la iglesia sadomasoquista? Esa que siempre le predica duro. Esa iglesia, hermano, esa iglesia que el pastor siempre le predica al pastor de allá, que siempre le predica al pastor de acá, que siempre le predica a lo otro, aleluya. Y la iglesia se goza con eso. Es como que el pastor agarra un látigo. Y el sadomasoquista es una persona que se complace en el placer. Es una persona, hermano, aleluya, que en el nivel, ¿no es cierto?, de su experiencia, aleluya, le complace que le peguen. Amén, le complace que le den latigazo, ¿no es cierto? Que, aleluya, que algo le produzca en su cuerpo. Y hay gente, hermano, así, ciertamente, aleluya. Pero hay gente, hermano, dentro también de la iglesia que ama la palabra, que ama la verdad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y que de una u otra forma anhela y desea cambios radicales.
Y en algún momento vamos a tener que tener un cambio radical en nosotros. Porque si no hay cambios en nuestra vida, primero hay un problema. Y el problema no es Dios. El problema tampoco es la iglesia y el letero, ni siquiera el pastor. Si no hay cambios, aleluya, profundos como realmente los queremos, el problema radica por otro lado. El problema somos nosotros. Porque somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta para que los cambios vengan. Amén. El Señor estuvo con Pedro 3 años aproximadamente, 3 años y medio procesándolo. Hubieron cosas que no la entendieron. Hubieron cosas que al momento estaban cegadas ante ellos. Hubieron palabras ciertamente que no las entendían, que no las comprendían, pero era parte del proceso en ellos. Recordemos que el Señor llamó pescadores, llamó hombres que trabajaban para los romanos, llamó gente que no tenía grandes experiencias. Yo no sé si los publicanos eran personas que tenían estudio, pero de que manejaban la plata, porque hay gente, hermano, que no tiene estudio, pero para la plata son buenos. Amén, son re buenos para, ¿no es cierto?, para las cuentas. Pero eso no quiere decir que tenga estudio, no lo sé. Pero podemos ver, hermano, el trato especial que el Señor tuvo con esas personas. Amén, porque el trato que Dios tenía con ellos, aleluya, era para producir cambios en ellos y a través de ellos producir cambios también en las personas que un día también lo iban a escuchar. Y hasta ese momento, hermano, aleluya, antes de comisionarlo como apóstol, vemos a un Pedro impetuoso, un Pedro imprudente, un Pedro, ¿no es cierto?, acelerado, un Pedro figurita que le gustaba figurar a él. Porque vemos en casi todo el evangelio que era el primero que saltaba, que era el primero que hablaba, que era el que primero quería ciertamente figurar. Y por eso cuando él dice, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar, poniéndose en un nivel más alto que los mismos discípulos. Y el Señor, ¿no es cierto?, le puso un pinchazo al ego a que él tenía, su obstinación, y le dijo, Pedro, aleluya, me vas a negar, Señor, aleluya, hasta la muerte voy a estar contigo. Porque hay gente que tiene una convicción, hermano, de autosuficiencia, aleluya, y no se dan cuenta, hermano, que esto no es con fuerza humana, si esto es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Si quieres cambio en tu vida, tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios haga en tu vida, haga algo en tu vida. Entonces el cambio radical de Pedro vino en el momento que a lo mejor él menos lo pensaba, pero en algún momento tenía que venir ese cambio. Y el cambio vino ciertamente cuando el Señor es elevado al cielo y le dicen, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean investidos del dunamis, del exousia, ciertamente del poder delegado de Dios, amén, del poder inherente que viene de Dios, amén. Y cuando viene el Espíritu Santo, ciertamente después que el Señor le manifiesta, aleluya, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta ciertamente de esa fiesta tan especial de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre sus vidas. Dice la Biblia que estaban reunidos como 120 y entre esos Pedro, amén. Dice que de repente sopló sobre esa casa un viento recio, amén, y que toda esa casa fue llena y fueron repartidas lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y a una hora ciertamente, aleluya, que para muchos quizás era una hora poco convincente. Algunos pensaban que estaban borrachos, amén, pero nos damos cuenta ciertamente que algo sucede en la vida de Pedro. Y podemos transformar el título de este mensaje de una vida ingobernable o de una vida incorregible a una vida que permitió corrección en su vida. Porque si queremos corrección en nosotros, amén, porque hoy día, hermano, literalmente estamos llenos de gente obstinada, de gente llevada a su idea, de gente, hermano, aleluya, que no le gusta que le digan la verdad, de gente, hermano, que no quiere cambios en su vida, de gente, hermano, que todavía fuma, que todavía toma, que todavía habla palabras indebidas, que todavía sus ojos son ojos lujuriosos, que todavía su boca y su manera de hablar es una manera de hablar totalmente imprudente delante del Señor, aleluya, y llevan años así dentro de lo que es la iglesia y son indiferentes a los cambios, es decir, literalmente son gente religiosa que ocupa un
un lugar, un espacio dentro de la iglesia y que es válido que lo ocupe. Pero si usted va a ocupar un lugar en la iglesia donde Dios lo estableció, ciertamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo pueda lograr esos cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque quien te cambia no es el diácono, quien te cambia no es el pastor, quien te cambia no es el letrero, quien te cambia es Dios mediante su palabra. Porque Dios quiere cambio, quiere transformación, y así tendremos una iglesia victoriosa, una iglesia llena de su poder. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por ejemplo, ese estado de ánimo que a veces llegamos con la iglesia, que a veces llegamos fervorosos alabando al Señor y somos una bomba espiritual, y al otro culto llegamos más muertos que la misma momia que está allá en Egipto, por hermano. Entonces, el Espíritu Santo tiene que lograr cierto equilibrio en nosotros. Por ejemplo, cuando llegamos acá al culto, me vino un bajón. Yo llegué temprano a preparar el tema, a orar un rato, amén, y no lo cuento por jactancia de ninguna forma, porque es mi forma de vida. Pero me vino un cansancio, una cuestión tan extraña, amén, que dice el hermano Felipe que yo ni siquiera le di la mano, le hice así cuando entró. Estaba ahí echado en el pilar y no tenía fuerza de nada. De verdad, como que por naturaleza, porque somos carne todavía, no es que andemos en la carne. Amén. Pablo dice, ¿no es cierto? Aunque, ¿no es cierto? Militamos en la carne, no andamos en la carne, sino que nuestro cuerpo es natural. No sé cuántos se han cansado, cuántos de repente llegamos sin ganas, nos pasa, ciertamente. Pero el Espíritu Santo logra un efecto totalmente diferente y Él cambia el ambiente en nosotros, ciertamente, y nos da entusiasmo para alabarle, para bendecirle. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces podemos ver, hermanos, que Pedro, ciertamente, su vida fue transformada. Y ya no es el Pedro impetuoso, ¿no es cierto? Porque cambios tiene que haber en tipo. O sea, paremos la mano, po. Gente que lleva años en la iglesia y no cambia, pues, hermano. ¿No es cierto? O sea, a los buen chilenos paremos la chacota, po. Gente que lleva años dentro de la iglesia y todavía Dios no ha manifestado cambios. Amén. Y gente, hermano, aleluya, que de una otra forma como que se victimiza un poco. Cuidado con victimizarnos, hermano, no nos victimicemos. Entendamos una cosa, servimos a un Dios fuerte, servimos a un Dios grande. Aunque usted no tenga la convicción en esta noche, yo sirvo a un Dios poderoso, sirvo a un Dios que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y Él anhela, desea producir los cambios, pero ¿qué quiere Él? Quiere que esa materia prima que somos nosotros sea materia dispuesta para los cambios, sea materia dispuesta, ¿no es cierto?, para la transformación que Él quiere hacer nosotros. Queremos transformar el mundo, queremos transformar a media sociedad y no hemos permitido la transformación en nosotros. Queremos que otros cambien, ciertamente, aleluya, pero no hemos permitido esa transformación, aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. Porque la carnalidad que se manifiesta en nosotros, ciertamente es porque algo nos está faltando. Y sabes, literalmente lo que te está faltando es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No dígame tan fuerte. Es la experiencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Mi pregunta es, ¿se considera usted o me considero yo una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos entender, lograr, Señor, cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es porque hablo lengua? ¿Es porque salto? ¿Es porque danzo? No, la llenura del Espíritu Santo se va manifestando en los cambios, ciertamente, que nosotros permitimos que Dios haga en nuestras vidas. Es permitir despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir y vestirnos del nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Porque esto no es de acuerdo a la voluntad suya, sino a la voluntad de Dios. Entonces, cuando predicamos estos temas, nos confronta el Señor. Nos confronta. Porque queremos ciertamente escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y no queremos escuchar lo que el Señor quiere. Entonces, debemos permitir ciertamente que nuestras vidas, que antes eran incorregibles, ¿qué nos corregía antes? Reconozcamos que antes nuestras vidas eran totalmente
llevada a nuestra manera de pensar como nosotros queríamos. Entonces, de la vida natural o carnal que vivíamos, Dios quiere transformar nosotros a una vida espiritual. ¿Usted considera que usted vive una vida espiritual? Si andamos hablando mal de los hermanos, si andamos hablando mal de la gente, si andamos hablando mal lo indebido, lo incorrecto, si yo hablo lo incorrecto, ¿me considero que estoy viviendo una vida espiritual? No. Si yo vengo a observar lo que no tengo que observar, es que no estoy viviendo una vida espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que yo tengo que mantener mi mirada fija siempre en el blanco perfecto que es Cristo, porque el hermano que está a tu lado se va a equivocar, yo me puedo equivocar, el hermano te va a fallar, pero tienes a un Dios que no te falla, tienes a un Dios presente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dispuesto a restaurarnos. Entonces podemos ver lisa y llanamente que la transformación, los cambios vienen si permitimos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Podemos ver a un Pedro diferente en los evangelios y podremos ver a un Pedro diferente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver a un hombre ciertamente que declaraba: Señor, todos estos te nieguen, a un hombre que ahora se sometió a la voluntad de Dios. Podemos ver a un Pedro que recibió el llamado del Señor cuando vio ese lienzo, ¿no es cierto?, con animales inmundos, y recibió el llamado de ir a una casa y tuvo la valentía de un judío meterse a la casa de un gentil, donde era impropio que un judío se metiera a la casa de un gentil, pero fue enviado por Dios. Y cuando, aleluya, los gentiles reciben el Espíritu Santo, él dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y entiende Pedro que el Evangelio no es exclusivo solamente para ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo transforma nuestra vida, entendemos que el Evangelio no es exclusivo de nosotros, sino que también es para transmitirlos a otros, para que otros entiendan, comprendan que tenemos un Dios que salva, que tenemos un Dios que perdona, que tenemos un Dios capaz de poder cambiar y transformar las vidas. Vemos a un Pedro dispuesto a morir. Vemos a un Pedro ahora que cuando aleluya, le habla ciertamente, aleluya, a los judíos, amén, y fue tal su influencia que 3,000 se convierten, después 5,000 se convierten. Un Pedro que sanó enfermos, amén. Un Pedro que ni las amenazas ni los golpes pudieron amortiguar la determinación de Pedro de seguir avanzando. O sea, si a Pedro en los evangelios lo hubieran agarrado a palo, Pedro hubiera sido igual que nosotros. Lo primero, no tengo ganas de ir a la iglesia. Lo segundo, no voy más. El evangelio no es para mí. Porque en nuestra naturaleza humana siempre va a estar así. Es que no tengo ganas, es que los hermanos no me toman en cuenta, es que las hermanas no me miran. Y miramos todo en contexto, hermanos, de cosas que no tenemos que mirar. Tú aquí no vienes a mirar socialmente las cosas, miremoslas desde el punto de vista espiritual, porque cuando las miramos desde el punto de vista espiritual, el beneficiado serás tú, el beneficiado seré yo, y el más beneficiado será Dios, porque mayor gloria, mayor alabanza se llevará a Él. Y levantaré mi mano, abriré mi boca, bendecirá al Señor, y no me importa quién entre, no me importa quién sale. Mi vida está centrada en aquel que cambia, en aquel que transforma y en aquel que perdona pecado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces vemos a Pedro, ¿no es cierto? Amén. Que dentro por eso es importante, hermano, que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Y que en su oración: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ese poder sobrenatural para poder cambiar mi vida. Para poder cambiar ciertamente mi forma de ser, mi forma de repente, hermano, da cosas ver gente, hermano, que lleva años en la iglesia y siguen iguales. Siguen iguales. Y gente, hermano, que quiere ver cambios en otro y no quieren ver cambios en su vida. Son gente que siempre están apuntando al de allá y al de acá que cambie. Amén, pero interiormente ellos no quieren cambiar. Y vemos, hermanos, dentro de esos cambios, Pedro experimentó quebrantos mientras maduraba. Amén. Se resistió ciertamente a llevar el evangelio. Amén.
pero lo hizo ciertamente. Amén. Y podemos ver, hermano, amén, que Pedro ya no era ese hombre impetuoso, como nosotros, de repente nos pisan el callo, no nos gusta que nos digan las cosas, ¿no es cierto? Y nos paramos, nos engrifamos como el pavo real, ¿no es cierto? Sale, como decían antiguos, la rana, salta el tiro ahí, que no nos gusta que nos gobiernen, no nos gusta que nos corrijan, ¿no es cierto? La generación de ahora es una generación totalmente incorregible. Vean, los cabros de ahora no les gusta que los papás los corrijan. Uno va a retar a los niños y ahí están parados, se enojan, se taiman, se llorean. Como que ellos son los que mandan en la casa. Y quiero decirle a todos los hijos, pequeños o grandes, los que mandan en la casa son sus papás. Y aunque no digan amén y mi hija no diga amén, todos debemos entender cuál es el concepto. Amén. Entonces podemos ver ciertamente que en la vida de Pedro fue tal el cambio que cuando el Señor es arrestado, toma la espada y le corta el otro, ¿no es cierto? Parado, po. Como usted, po. Amén, que le pisan, ¡pah! Porque esto no se trata de mostrar cara de humildad, porque algunos muestran cara de... Mire qué fácil, mire. Humilde, oye, humilde. Muestran cara así de humildad, como que transmiten una humildad, ¿no es cierto?, espontánea. Usted lo mira, que humilde la cara de ese hermano, se hace humilde, pero mire, esa hermanita se humilde, la hermanita es terrible, sometida a su esposo, pero usted no sabe cómo es la casa con el esposo, po. No dígame tan fuerte. Mire, hermano, que humilde, mire, pero usted no sabe cómo es el hermano con la esposa o cómo es con los hijos, po. Esto no se trata de mostrar una apariencia de piedad, sino se trata de mostrar una actitud, de demostrar que realmente Cristo ha hecho algo en nosotros. Amén. Y es por eso que cuando Pedro se dice, amén, hermano, aleluya, que se juntaba en su visita a Antioquía, se juntaba con los creyentes gentiles, le hablaba a los gentiles, amén, se juntaba con los gentiles, le hablaba la palabra, y cuando venían los judíos legalistas se apartaba. Amén. Es como esos predicadores camaleones, hermano, amén, que en algunas iglesias que cambian el mensaje de acuerdo a la iglesia donde ellos están. Amén. Y en iglesias legalistas le dan tour, y en iglesias liberales se hacen parte de ellos. Y un predicador, hermano, tiene que predicar la palabra tal como está escrita, donde sea, porque ha sido llamado por Dios a no cambiar el mensaje. Y vemos a Pedro ciertamente, ¿no es cierto? Aleluya. Y aparece Pablo y lo trata de hipócrita. ¿Qué pasaría si a ti te tratan de hipócrita? Sé sincero. ¿Qué pasaría, hermana, si a usted le trataran de hipócrita? Usted es hipócrita, hermana. Nos paramos, por hermano, nos engrifamos, po. No sé, eso salta así. La uña nos crecen más que la manicure que te he hecho, hermano. Las pestañas, si los ojos te brotan para afuera, ciertamente, aleluya, porque no tenemos esa madurez. Pero el Espíritu Santo amortigua todas estas cosas. El Espíritu Santo te hace humilde, te hace honesto. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y te hace entender, de verdad me equivoqué. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana. Pedro, no vemos en Pedro ciertamente, aleluya, que paró a Pablo, que le paró los carros, sino que literalmente agachó la cabeza, reconoció. Y escúcheme, Pablo no lo anduvo pelando, Pablo no lo anduvo diciendo por Facebook ni por WhatsApp. Pablo se lo dijo cara a cara: Pedro, eres hipócrita, no te estás portando bien, estás actuando incorrectamente, te juntas con los gentiles, cuando vienen los judíos te apartas y dejas de lado a los gentiles. Es decir, le dijo las cosas en su cara, y lo bueno es hablar las cosas cara a cara, y usted puede aceptar también la corrección. Porque debemos reconocer, hermanos, que a veces, ya voy a terminar, no nos gusta que nos digan las cosas. ¿Qué pasaría si yo le dijera, hermano, sabe? Ya, pues ponte a orar. ¿Qué dicen los hermanos? No, pastor, ¿qué? ¿Qué me está diciendo usted? Si yo oro en la casa. Pero resulta que yo he escuchado a su esposa decir que no oran en la casa. Ahora, yo no le puedo decir, su esposa me dijo que usted no ora, porque voy a crear un conflicto, una pelea. Mejor me quedo callado, ¿no es cierto?
Pero ¿por qué no ser más humilde? ¿No es cierto? Aleluya. Hermanos, hay que algo te falta. ¿Qué me falta, pastor? Oración. Oh, ¿cómo se le ocurre decirme eso, pastor? Hermano, ¿sabe? Hermana, algo le falta a usted. ¿Qué le falta? Que en el culto cierre su ojo, alabe al Señor, que usted levante sus manos. Pero pastor, si yo lo hago, si yo alabo al Señor, si usted no me ve, no, si aquí yo de arriba te veo. Po. O sea, aquí lo observo todo, pues, hermano. ¿O no? ¿Es claro o no? Entonces, por eso, hermano, hablo de una vida transformada por Dios. Por eso, para terminar, hermano, ¿qué dice mire, Pedro pasó su último día escribiendo junto a Juan Marcos o Marcos el Evangelio. Por los años 60 y 68 escribió primera y segunda de Pedro. Se dice, hermano, que la profecía de Pedro, de Jesús, que le habló a Pedro, que antes te ceñías e iba para donde quería, hablando de la muerte, se cumple en el reinado de Nerón. Y la tradición dice que Pedro fue crucificado a través de la cruz invertida en Roma. Ya que la historia puede ser cierta, dice que no hay ni un testimonio bíblico histórico de los detalles de la muerte de Pedro, pero sí dice que él no se sintió digno de morir como su maestro. O sea, si hubiéramos visto a Pedro, ese que le cortó la oreja, ¿cómo lo hubiéramos visto si hubiera sido, ¿qué me vine a tomarme? ¿Qué? Los romanos, amén. O sea, es como esos que toman presos los carabineros, pues hermano, ¿usted cree que sean calladitos? Le pegan patas. Como un hombre, hermano, yo he visto una persona con 10 carabineros, hermano, tomando las patas para allá. Oiga, pero ¿cómo? Digo, 10 personas, tal fuerza tiene esa gente. Así me imagino a Pedro antes de conocer al Espíritu Santo. Amén. Entonces, si quieres una vida de transformación, permítele ciertamente en tu vida conocer al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, siempre lo he dicho, no es el yo-yo, no es el empleado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén, es Dios mismo, aleluya, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén, y que Él puede producir los cambios. Entonces, permítale, Señor, quiero conocer de tu Espíritu, quiero conocer de tu presencia, quiero conocer de ti, aleluya. ¿Cómo lo va a hacer? Ore, busque, conságrese, pídale al Señor, Señor, lléname del Espíritu Santo en los cultos. Perdone que se lo diga bien grotescamente, déjese de pajarear, déjese de mirar para el lado, deje el celular a un lado un rato. Desconéctese y conéctese con el cielo. Levante sus manos, glorifica al Señor. Aleluya, pídale, Señor, lléname del Espíritu Santo. Señor, reprende el espíritu de sueño que me viene. Aleluya, porque aquí te embarca un sueño. Aleluya, hermano, Jehová reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro? Amén. Que Jesús perdonó la infidelidad después de haberse jactado de haber sido un hombre fiel. Amén. Y podemos entender que el que comenzó la buena obra, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra, porque todo lo que hace Dios es bueno. El que comenzó la buena obra en ustedes la acabará, la terminará. O sea, en este proceso Dios quiere ver cambios. Y en forma natural, en tu naturaleza no lo vas a permitir. Solamente lo vas a permitir abriéndole la puerta al Espíritu Santo de Dios. Y decirle en tu oración, Señor, aquí estoy. Quiero ser materia dispuesta. En tu altar, Señor, te entrego mi enojo, mis rabias. Te entrego, Señor, mi mal carácter, porque eso es un tema. Te entrego mi jactancia. Te entrego del creerme más que los otros. Te entrego, Señor, aleluya, mi vanidad, mi falta de humildad. Me pongo frente a ti, Señor. Aquí está mi vida. ¿Por qué hay gente que no ora? ¿Por qué hay gente que no va a la oración? ¿Sabe por qué? Porque la oración es el momento, amén, donde recibimos el autoexamen del Señor, donde el Señor nos examina, amén, y donde sabemos que es el momento donde no podemos ocultarle nada al Señor, donde nuestras vidas son descubiertas ciertamente y somos impulsados por Dios a declarar cuánto le hemos fallado, a declarar cuánto necesitamos de su presencia. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Si eres una persona enojona, si eres una persona iracunda,
Si eres una persona llevada a tu idea, a tu concepto, poco indomable, porque de eso hay dentro de la iglesia, uno trata de enseñarle, hermano, esto es blanco, entiéndelo, es blanco, y hermano, no, es negro. Hermano, te estoy diciendo que es blanco, no, para mí es negro. ¿Cuántos de eso hay en la iglesia? Hermano, lo estáis haciendo mal. ¿Cómo se le ocurre, pastor? No ha visto mi disposición, no ha visto todo mi esfuerzo. Lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo mejor. Entonces esa crítica como que de repente nos gusta, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a aceptarla. Y vamos a disponerlo, es verdad. Y tú tienes que aceptar lo que el hermano te diga también, si esto no solamente del pastor. Hermano, ¿sabes? Quiero darle un consejo. Y los hermanos, al tiro para adelante. No. Y empiezan a cuestionar y miran al hermano y le hacen una radiografía, un escáner. Voy a ver, a ver qué me va a decirme este. Y el hermano te da el consejo, tú te das con el concepto, él, pues el espiritual, pues. Él, pues el consejero. Ella es la que me quiere dar consejo. ¿Por qué no se mira a ella primero? Y siempre andamos mirando al otro. Siempre vamos mirando, ¿no es cierto?, los defectos de los demás. Pero podemos ver a un Pedro que no sé si danzó, no sé, hermano. Lo único que sé que habló lenguas que otros entendían, que después volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, hermano, que fundó o de una u otra forma cimentó el camino de los gentiles, judíos y samaritanos para recibir el Evangelio. Pero vemos a un Pedro que permitió que su vida haya sido transformada. Hoy Dios quiere ver hermanos, amén, así como está usted en esta noche, casi durmiendo, con pura gana dice para la casa. Porque a veces nuestros estados de ánimo no son los mismos. Y se entiende y se comprende. Y yo no juzgo eso. Lo que yo a través de la palabra juzgo es que si queremos realmente ver una vida transformada, tenemos que dejarnos transformar por el Señor. Tenemos que dejarnos transformar. Y la forma es ciertamente que el Espíritu Santo venga a tu vida. Yo estoy orando. Y en mis oraciones por la mañana, Señor, llena a tu iglesia del Espíritu Santo. Llena a la iglesia del Espíritu Santo. Llena a tu iglesia del Espíritu. Y estoy 15, 20 minutos, llena a la iglesia del Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos gente transformada. Necesitamos gente de cambio. Necesitamos gente que anhele ser cambiada. Que anhele ser cambiada. Que anhele ser transfigurada por el Señor. Amén. Pero eso es un proceso de un cambio de la vida natural a que tú permitas, a que yo permita vivir una vida espiritual. Y eso se va a lograr que tú permitas que el Espíritu Santo venga en tu vida. El Espíritu Santo no va a venir a tu vida estando sentado sin pedirlo. El Espíritu Santo no va a venir en tu vida en esas 3 o 4 horas que pasas por Facebook, pasas por las redes sociales o en este bendito aparato que es el celular, que nos ha absorbido tanta vida espiritual como lo hablé la otra vez. El Espíritu Santo vendrá cuando tú tengas la disposición de ir al Señor con sinceridad y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está Leonel González, aquí está Juan de los Pericos de los Palotes, aquí estoy. Y decirle con sinceridad, Señor, soy carnal. Señor, soy natural. Señor, soy hipócrita. Señor, soy adúltero. Señor, soy mentiroso. Señor, soy esto y esto y esto y tú me conoces y yo no puedo esconder nada delante de ti. Pero aquí estoy, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda transformar mi vida. Y créame que esa oración Dios la va a oír y Dios la va a escuchar y los cambios tú los vas a ver, no en el momento. Si esto no es una varita mágica, lo vas a ir viendo en el proceso de tu vida, en los procesos, y te vas dando cuenta que ya no te enojas tanto, y te das cuenta ciertamente que ahora acepta el consejo, aleluya, y Dios empieza a cambiar tu rostro, y tu rostro amargo ya es diferente, tus respuestas son diferentes, aleluya, ya no peleas, ya no discutes, ya, aleluya, lo aceptas todo con humildad de corazón. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos están aquí? Lo aceptas con humildad, porque sabes ciertamente que estás permitiendo que el Dios que estás sirviendo produzca una vida transformada. Un día Dios te llamó, no sé de dónde, te sacó de ese mar de problemas, te sacó de un mundo totalmente diferente al que hoy día vives y te trajo al Evangelio. Y gózate con eso y alégrate porque has sido llamado y escogido por Dios. Pero no solamente para sentarte en una banca,
y a ser parte de una iglesia, sino que a permitir que tu vida, junto con la mujer que te dio y con los hijos que te ha dado, sean una vida totalmente transformada por el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Póngase de pie, por favor, y si le quiere dar un fuerte aplauso al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Levantemos nuestra mano derecha. No voy a llamar al altar, amén, pero yo sé que el Señor está aquí en esta noche. No sé si usted sabe que el Señor está aquí. Dios bendiga esos 4 amenes, con unas ganas que tiene de decir amén, pero a mí eso ya no me hace mella. Yo sé que Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dios está aquí. Amén. Y permitamos ciertamente que esa vida, amén, que Dios quiere, no la que tú quieres, porque la vida que tú quieres no es la vida que a Dios le agrada. Métetelo bien en la cabeza, salí de este lugar. Dios quiere la vida que Él quiere para ti, una vida cambiada, transformada, dispuesta a aceptar el consejo y la reprensión a veces, pero dispuesto a ser diferente, porque el Espíritu Santo logrará esos cambios. Padre, levantamos nuestras manos delante de ti en esta hora, simplemente para agradecerte por este tiempo, darte gracias, Señor, por esta palabra, porque sé, Señor, que tú has hablado en nuestras vidas. Sé que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. Estoy seguro, Señor, que esta palabra, Dios eterno, es la única que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Vemos la historia de este hombre, que para algunos, Señor, podrá decir, ya la conozco. Pero si entramos en la profundidad escritural y espiritual, nos daremos cuenta, Señor, del proceso que vivió este hombre llamado Pedro. Y podemos ver 2 Pedros. Podremos ver un Pedro totalmente entregado a su propia voluntad, y podemos ver a un Pedro cambiado por el Espíritu Santo, dispuesto a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cambia ese concepto de nosotros, de entender, Señor, que nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad y no estamos permitiendo los cambios, Señor mío, que tú quieres hacer con nosotros, porque tú eres un Dios de cambio, de transformación. Tú nos has llamado, nos has sacado del vulgo, nos has sacado de vida, de experiencias duras, de experiencias fuertes. Señor mío, no hay docto ni grande entendido entre nosotros. Éramos personas viles, éramos personas despreciadas por la sociedad. Señor mío, que nadie daba esperanza por nosotros. Pero un día te apareciste en nuestro camino, nos llamaste, Señor mío, nos recogiste, cambiaste nuestra vida, cambiaste nuestro corazón. Señor mío, nos has mostrado un camino diferente y distinto al que vivíamos antes. Señor mío, permítenos lograr esos cambios. Permite que el Espíritu Santo vuelva a entrar a nuestras congregaciones. Que no sea la emoción, sino que sea el Espíritu Santo, Señor, logrando los cambios, logrando la transformación profunda. La necesitamos, Señor. Necesitamos que nuestra mente sea transformada. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Necesitamos que nuestra boca sea transformada. Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ruego, Señor, por este lugar, la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, no solamente hoy, sino que en cada culto, en cada momento que nos reunamos, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros niños. Señor eterno, necesitamos ser transformados por ti. Saca la autosuficiencia, la falta de humildad. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos corrija de una vida incorregible a ser personas corregibles por ti. Solo tu Espíritu Santo podrá corregirnos. Saca los chúcaros de nosotros, saca lo poco indomable que somos, Señor. Tómanos en esta noche, Señor eterno, aleluya. Pon freno en nosotros, Señor eterno, para hacer tu voluntad, Señor eterno, y entregar nuestra vida a ti, Señor, nuestra vida a ti, nuestro corazón a ti, Señor. Padre, te alabamos.